años de cárcel para el cantante Humberto Baeza Fernández, de 78 años, que también es conocido como El Temucano por los delitos que les contaba de violación y abusos reiterados. Se trata de 3 casos en los que las presuntas afectadas son ex discípulas del músico en el Centro Integral de Estudios Metafísicos que él lideraba. Por el primer caso, el Ministerio Público solicitó una condena de 12 años, 10 años y un día por la segunda y 12 años por la tercera. En total, el cantautor podría estar en 34 años de cárcel. Los hechos, se especifica, habrían ocurrido entre el 2010 y el 2016 en diferentes fechas. Si es que se concede esta condena, Paola, el Temucano estaría hasta los 112 años tras las rejas. ¿Qué te parece? Bueno, de nuevo volvemos al tema de las mujeres, de los abusos. De nuevo también, por favor, quiero destacar que esto está en proceso. Nosotros los abogados somos bien cuidadosos con esto en el sentido de hablar de eventual y todo hasta que no exista una pena ya impuesta por el tribunal. Y aquí ambas partes, evidentemente la Fiscalía y la defensa del imputado, en este caso del conocido cantante como Temucano, digamos, van a tener que poner todas sus cartas sobre la mesa y se va a llegar a una decisión por parte del tribunal. Ahora bien, es evidente que desde la perspectiva de la comisión de una violación se trata de un hecho de los más graves. Seguramente aquí la discusión siempre va a estar en el con consentimiento, sin consentimiento, a propósito de quiénes eran las víctimas, pero también habían hechos reiterados de abusos, por lo tanto hay un contexto también de confianza que se genera en torno a este episodio. Recordemos que por ahí incluso hasta se hizo un meme cuando él asumía y decía que esto no era una secta, pero luego al momento de dar una declaración él dice que sí había una secta, digamos, claro, que de alguna forma lo traicionaron sus propias palabras, digamos. Quería no solamente hacer el homenaje que corresponde a Alejandra Matus, porque fue un reportaje de Clinic, sí, que finalmente terminó revelando y engranando el testimonio de cada una de las víctimas. La defensa del Temucano ha sido de que aquí hubo relaciones consentidas y que tenían un contexto sacro. Cuando uno lee, porque yo he leído 2 o 3 veces el reportaje, claro, hay testimonios bien brutales de mujeres que estaban en escenarios de una vulnerabilidad extrema, que es básicamente como el común denominador al abuso, ¿no? Que es una víctima vulnerable. Mujeres que estaban pasando por rupturas matrimoniales, que querían de alguna u otra manera sentir la contención del Temucano, de poder entender de qué se trataba esta cosmovisión que él compartía con ellas. Eso es lo que básicamente se logra ver en el texto. El nivel del consentimiento es bastante... Es una zona bien grisa, porque una víctima vulnerable o una fuente vulnerable, en el caso del periodismo, puede aceptar una entrevista. Pero si está en una condición de vulnerabilidad, la verdad es que la afirmación de esa persona queda en una verdadera cornisa, producto de que está objetivamente dentro de un espacio de fragilidad, donde no se le puede considerar en un 100% para poder tomar una decisión. Yo creo que lo que aquí se abre es efectivamente un espacio no solamente a la reflexión de los delitos, sino que a lo que significa también considerar el sí o el no a la hora de un encuentro sexual. Entonces, si tú tienes una suerte de secta, si tú te arrogas la autoridad moral para entregar de alguna u otra manera contención emocional, evidentemente las personas que se acercan a ti van a ser frágiles emocionalmente. Entonces eso también debe ser considerado por la justicia. Y ahí tú inmediatamente le sacas el peso a la mujer que tradicionalmente es sancionada y es apuntada con el dedo por haber dicho que sí o por haber dicho que no, pero no tan fuerte. ¿Ah? Porque bueno, pero sí, no se negó. Claro. Eso es lo que se dice, no se negó, fue absolutamente consentido, ella sabía perfectamente a lo que venía. Pero en el contexto en el que se da el abuso, que tiene que ver con esta suerte de grupo, no voy a llamarlo religioso, pero digamos espiritual, claramente hay límites que deben ser extremadamente cuidados por parte del monitor.
que la justicia tendrá que investigar si el temucano lo hizo o no. No sé si me explico. Absolutamente. Y en ese sentido lo mencionábamos. O sea, las relaciones de confianza en todo contexto. O sea, lo decías tú a propósito de esta secta, se dio en el marco religioso. O sea, recordemos los casos de abuso sufridos por menores de edad, además, digamos, en situación de confianza frente a un sacerdote, frente a una persona que es la líder religioso. En el plano educacional también la cantidad de no solo abusos, sino directamente también violaciones que se han dado y hemos tenido que presenciar, colocan este tema en el tapete, y yo creo que en ese sentido hay que llamar también primero a las modificaciones legales que tienen que ir de la mano, y en segundo lugar a la protección de las víctimas, porque tampoco es fácil frente a esa relación de confianza denunciar. Así es. Entonces aquí también hay que hacer un voto de confianza por esas mujeres que, no obstante tener muchas veces todo en contra, es un líder al cual tú vas a denunciar. Eso es muy fuerte. O sea, entonces al final del día creo que hay que revisar el juicio y todo, pero también hay que darle credibilidad a esos testimonios que no son fáciles de entregar y que por lo tanto hay que apoyar desde todas las perspectivas, judicial, socialmente, para que haya contención y haya apoyo, y por sobre todo para que haya justicia. Carlos, respecto a lo que planteaba José Antonio, me imagino que las pericias psicológicas que se le hacen a las denunciantes también son fundamentales para establecer el peso de su propio testimonio, ¿cierto? Exacto, es que acá el peritaje psicológico es fundamental porque va a indicar lo que decía José Antonio recién, en el sentido de la vulnerabilidad que tenía esa mujer en ese momento, porque no es posible que diga, no quiero que me viole, y tenga que golpear a la otra persona. Si el decir no es basta y punto. Claro. O yo no fui para ser violado, para tener una relación sexual con una persona, solamente fui a ese lugar o pertenecía a este grupo. O decir que a partir de un intercambio sexual yo me purifico. Claro, eso obviamente es un engaño. Por eso yo le invito a la gente en su casa a releer el artículo de Alejandra Matus, porque los testimonios, algunos tienen que ver con lo que tú señalas, Carlito, sin duda, pero hay otros que hablan precisamente como del mecanismo de la purificación a través de estocaciones. Sí. Bueno, yo no sé, yo no soy súper agnóstico, pero tiendo a pensar que no deberían haber tocaciones indebidas para purificar a nadie, digamos, no sé. No, es que no corresponde. Van más allá del sentido común, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, pero es distinto cuando tú estás vulnerable y tratando de salir adelante, sea como sea. Hay una manipulación por parte siempre del agresor que logra convencer que eso es lo que se debe hacer. Controla la conciencia. Exacto, definitivamente. Esta mañana en la radio Bio Bio habló el abogado defensor del temucano Nicolás Oxman y dijo que todas estas presuntas víctimas fueron voluntariamente a un motel con Tito Fernández entre 4 a 8 veces cada una. Dicen sentirse intimidadas porque eran mujeres vulnerables y que mi representado en ese contexto de presunta vulnerabilidad las inició en un ritual de una logia mística donde ellas eran sacerdotisas del sexo. Aquí podría haber algo reprochable moralmente, reconoció, pero la ley en lo penal no protege a las personas adultas en estos casos en los que alguien se puede llegar a aprovechar de su flaqueza de espíritu. Esa es parte de la defensa que presentó esta mañana el abogado. Es una noticia de último minuto que está en desarrollo y vamos a ver finalmente en qué termina todo este juicio en contra del cantautor el temucano. José, sabemos que hoy día te tienes que ir más temprano. Solo por hoy porque tenía un compromiso agendado de antes del cambio del programa, por supuesto.